la palabra del Señor. Revestiros del hombre nuevo, que ha sido creado conforme a Dios en justicia y santidad verdaderas. Aquí en la palabra de Dios nos está hablando de adoptar una nueva personalidad. Entonces nos preguntamos, ¿cómo adquirimos una nueva personalidad? ¿Cómo nuestra identidad cristiana, nuestra personalidad en Cristo es visible para los demás? Se supone que estamos llamados a ser testigos de Jesús. Y esto lo logramos precisamente como dice en el versículo, revestirnos del hombre nuevo. Pero para esto tenemos que despojarnos, tenemos que soltar, despegarnos de todas esas cosas antiguas, ¿no? De todo eso y vestirnos nuevos. Pero para lograrlo, como toda la vida, no es de un día para el otro, lleva un proceso, un camino. Y este camino que nosotros llevamos es un camino con mayúsculas, ¿no? Dicen por ahí que si Dios hizo el universo en 6 días, que nos hace pensar a nosotros que vamos a lograr las cosas en un día o en un poco tiempo, sino que todo lleva un proceso. Muchas veces se habla de las grandes conversiones que han tenido determinadas personas que al conocer a Cristo, al conocer la palabra, han dejado el sexo desenfrenado, las borracheras, las drogas, y hemos visto que se han tenido cambios maravillosos en las personas, ¿no? Y es muy loable todo esto y es muy aplaudible. Pero nosotros como católicos, como el católico común, el que viene a misa los domingos y etcétera, etcétera, hemos dejado de criticar, hemos dejado del mal humor, hemos dejado de mirar a determinadas personas de alguna forma, o no comprendemos muchas veces por qué algunas personas actúan de una forma u de otra y les criticamos y quizás no le decimos, pero en nuestro corazón sí está, y no podemos comprender que quizás la otra persona, por circunstancias de la vida o porque no le enseñaron a actuar de otra manera o porque no conocieron el amor, o porque quizás de base tienen una base psiquiátrica o psicológica que hace que actuemos así y no encontramos comprensión y no damos comprensión, ¿no? Entonces, como decían en una clase anterior, Salvador, tenemos los 4 pilares que sostienen la mesa, ¿no? La mesa se sostiene por 4 patas. Tenemos esos recursos, que es la oración, la meditación y el estudio de la palabra, el congregarnos, y la 4ª pata, que es muy importante, que es el servicio, que viene como a resumir todo lo demás y es lo que nos sostiene a nosotros, los que nos sostienen para poder seguir. Pero en adoptar una nueva personalidad necesitamos ser dóciles de espíritu y de corazón, y no se logra así, ¿no? Entonces, para hacer un cambio de personalidad tiene que haber primero una concientización, el darnos cuenta de. Entonces, cuando nos damos cuenta de, es que en un proceso de voluntad decidimos. Y cuando hay una decisión es cuando viene el cambio. Y después del cambio, de esa decisión, empezamos a actuar. Empezamos a ver los frutos, pero eso es poco a poco. Entonces todo es como, vamos a pensar en una escalera. Para llegar a la cima tenemos que ir peldaño a peldaño, ¿no? Escalón por escalón para llegar. Y en ese proceso contamos con esto, la oración, la meditación, todo lo demás. Y bueno, poquito a poco llegamos. Como dice Mergol también en casi todas las charlas, es que tenemos que tratar de dejar la mediocridad y trabajar constantemente para llegar a la excelencia espiritual. Y como llegamos a la excelencia espiritual, vamos a verlo reflejado en este caminar nuestro a través de, ya quizás vamos a empezar a dejar ciertas cosas, vestirnos correctamente, hablar
un lenguaje adecuado, el no mirar al otro ni mejor ni peor, semejante a mí. Porque quizás el otro, quizás a veces miramos a las personas y el otro es un pecador igual que yo. ¿Y quién me dice a mí que yo no voy a caer en las desgracias de mi hermano? ¿No? Y nada, y con Dios todo es posible, y también pensemos que lo más importante, que lo que cuenta es la fe, que Dios no nos quiere perfectos, nos ama como somos y nos valora en esta decisión de seguirle a Él, dejar las cosas atrás, y lo que pasó, los errores se pueden enmendar, mañana no sabemos. La decisión y el tiempo justo de decidir a cambiar, de cambiar por Cristo es hoy. Y nada, de soltar lo que ya y lo viejo y volver a la vida que Cristo quiere para nosotros. O sea, termina el versículo como empezamos: revestidos del hombre nuevo, que ha sido creado conforme a Dios en justicia y santidad verdaderas. Lo ha hecho muy bien, ¿verdad, Fanny? Y ha comentado puntos claves que es bueno recordar siempre. La necesidad, como le decía, de andar por encima de la mediocridad e ir tras la excelencia. Y eso, ¿sabe qué implica? El no hacer un servicio de superficie, sino de profundidad, de contenido. El de superficie es lo que llamamos comúnmente en criollo, a nivel popular, cara a la galería. ¿Sabes qué significa eso? Que a la galería, por lo que mira, la gente que observa y qué opinión podemos nosotros generar por cómo nos comportamos. No es tratar de mantener una imagen que proyectamos de forma artificial o falsa. Eso es cara a la galería o solo la superficie. Queremos que lo que está dentro aflore, se manifieste, que la gente nos conozca como realmente somos, no con lo que aparentemos, porque aparentar es fácil. Entonces uno en la casa, cuando visita a esa persona que es un amor en la calle, cuando vas a su casa es chilla, grita, rompe, la escuela por el cuello, hombre. Entonces, o uno es, ¿cuántas horas al día cristiano? 24, ¿no? Es lo que se espera. Y en la parte central del boletín está la esencia de la información que Fanny nos expuso. Y hay un gráfico muy interesante, se ve un dibujo de alguien que está, como quien dice, cubriéndose de una nueva imagen o personalidad fuerte que resiste, pues en este caso, las embestidas del pecado o del mundo. O sea, es lo que significa el cambio, la transformación, mente, cuerpo y espíritu. Como no tenemos mucho más tiempo, ya solo para finalizar, he decidido, si ustedes están de acuerdo, porque si se dan cuenta, en nuestras reuniones